La hija del primer matrimonio de mi yerno insultó a mi hija delante de toda la familia. Cuando mi hija la enfrentó, mi yerno la humilló diciendo: «Ella no es tu hija, no la eduques. Eres solo su madrastra». Yo estaba detrás de la puerta y escuché todo. Todos se quedaron helados cuando me vieron empujar la puerta y entrar. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Entré al vestíbulo del restaurante con una caja de pastel casero todavía tibia en las manos, un pequeño regalo que preparé para celebrar el gran aumento de ventas de la empresa de mi yerno. Debería haber llegado antes, pero me tomó una eternidad encontrar un lugar libre en ese estacionamiento tan estrecho. La música suave se mezclaba con las risas y las conversaciones que salían del salón principal, y de pronto sentí una mezcla de nervios y emoción. Hacía mucho que no asistía a una fiesta como esa, pero por Leticia, mi hija, quería estar allí para compartir su alegría y la de su esposo. Un joven mesero, con una camisa blanca impecable, se acercó para acompañarme adentro. Le sonreí y le hice una seña para que me dejara pasar por mi cuenta. No me gusta llamar la atención, sobre todo en ocasiones como esa. Me quedé en un rincón junto a una gran puerta de madera. La sombra de la esquina ocultaba un poco mi figura pequeña. Desde ahí podía ver claramente la mesa principal, donde mi hija, mi yerno y sus socios importantes estaban sentados. Sebastián estaba allí, alto y elegante con su traje negro brillante, levantando una copa de vino tinto mientras agradecía con esa voz grave y cálida que alguna vez creí sincera. Se veía tan pulcro, como si acabara de salir de un cartel publicitario. Frente a él, Leticia sonreía con dulzura, pero yo la conozco demasiado bien. Esa sonrisa era forzada, una máscara que escondía una tristeza que solo una madre podría reconocer. Sentada frente a Leticia estaba Isabela, la hija de Sebastián. Llevaba un vestido brillante, pero su rostro estaba tenso. Sus pequeñas manos no dejaban de teclear en el teléfono, como si nada de lo que pasaba en esa sala tuviera la menor importancia para ella. De repente, un fuerte ruido me hizo sobresaltar. Una camarera cerca de la mesa principal había dejado caer una bandeja llena de copas vacías, y los trozos de vidrio se esparcieron por el suelo. La música seguía sonando, pero el ambiente se tensó. Leticia reaccionó de inmediato. Se levantó bruscamente, se inclinó y empezó a ayudar a la camarera a recoger los pedazos, diciendo con voz suave: «No pasa nada, tenga cuidado, podría cortarse». Su tono era dulce, como siempre que quería calmar a alguien. Pero entonces Isabela levantó la vista del teléfono. En sus ojos brilló una chispa helada. En silencio, arrugó la servilleta de lino que tenía sobre la mesa y la tiró bajo la silla, como si fuera un simple juego sin sentido. Ese gesto me apretó el corazón. Leticia se giró y vio la servilleta en el suelo. Suspiró suavemente y le dijo a Isabela con calma: «Isabela, no tires basura así. Después los meseros tendrán que trabajar el doble». Su voz no sonaba molesta, era solo una observación amable, como la de una hermana mayor con una menor. Pensé que Isabela la ignoraría, como siempre, pero no. Levantó bruscamente la cabeza y esbozó una sonrisa sarcástica, una expresión tan cruel que jamás había visto en una chica de 18 años. «Tú no eres mi madre, no me digas lo que tengo que hacer». La voz de Isabela sonó fría, cortante, lo bastante fuerte para que toda la mesa y algunas cercanas la oyeran. El aire pareció volverse espeso. Sentí que la sangre me dejaba de correr por un instante. Isabela se detuvo un momento, miró a la camarera que seguía paralizada y continuó con un tono aún más venenoso: «Esa es su labor, les pagan para limpiar. ¿O acaso tú también fuiste una de ellas y por eso las entiendes tanto?» Esa frase fue como una puñalada directa al corazón. Vi los hombros de Leticia temblar, sus manos apretando con fuerza el borde de la mesa, pero aún así respiró hondo y trató de mantener la calma. «Aunque no te haya dado a luz, mereces respeto, Isabela». Su voz no fue alta,
pero escuché cada palabra con claridad y supe que estaba luchando por conservar la poca dignidad que le quedaba frente a todos. El silencio era aterrador. La música suave sonaba ahora como un zumbido sin sentido, incapaz de cubrir la incomodidad que llenaba la sala. Algunos invitados tosieron, mirándose entre sí con nerviosismo, sin saber cómo reaccionar. Entonces Sebastián habló. Dejó la copa de vino con un golpe seco. El sonido retumbó como un disparo. No miró a Leticia, sino al hombre sentado frente a él, un socio importante, supuse, como si todo aquello no mereciera su atención. «Ella no es tu hija, no la eduques», dijo con una voz helada, sin una pizca de emoción. Luego giró hacia Leticia, con una mirada afilada como una hoja. «Solo eres su madrastra. Recuerda tu lugar». Sentí que el corazón se me apretaba. ¿Qué había dicho? ¿Se atrevió a hablarle así a mi hija, delante de todos? Vi su mano posarse sobre el hombro de Isabela, en un gesto protector evidente, y la chica respondió con una sonrisa triunfante, como si acabara de ganar una partida. Leticia permanecía sentada, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos, pero la espalda recta. Sabía que estaba conteniendo las lágrimas, que no quería mostrarse débil. Pero yo, su madre, podía ver cómo se le rompía el alma. Dejé la caja de pasteles sobre la mesa de servicio más cercana. El sonido no fue fuerte, pero en medio de ese silencio sepulcral, retumbó como una campana. Ya no dudé. Empujé la puerta y entré al salón, mis tacones marcando un ritmo firme sobre el piso de madera. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Los murmullos comenzaron a levantarse como olas. No me importó, no miré a nadie más. Mis ojos pasaron por el rostro pálido de Leticia, por la altivez de Isabela, y finalmente se detuvieron en la expresión atónita de Sebastián. Soy Verónica Villaseñor, una viuda de 65 años que ha pasado la vida entre el aroma a mantequilla y harina de la panadería, Panadería Villaseñor. En este pequeño barrio me conocen como una mujer sencilla, la que se levanta temprano para amasar el pan, hornear las conchas doradas y servir café con leche a sus clientes de siempre. Pero eso es solo la fachada. Pocos saben que detrás del delantal cubierto de harina hay una mujer que convirtió en silencio el pequeño fondo de inversión que dejó su esposo en una fuerza discreta dentro del mundo financiero. Elegí esta vida no por necesidad, sino para enseñarle a Leticia, mi hija, que cada peso se gana con esfuerzo. Quise que creciera valorando el trabajo, entendiendo que la vida no son solo brillos ni apariencias. Ahora, de pie en medio de aquel salón lujoso, no puedo evitar recordar los comienzos, cuando todo empezó, cuando Sebastián e Isabela entraron en nuestras vidas. Aún tengo grabada aquella tarde en que Leticia me habló de Sebastián por primera vez. Sus ojos brillaban, las mejillas se le sonrojaban de emoción, como una adolescente soñando con su primer amor. «Mamá, él no es como los demás», me dijo entusiasmada. «No solo mira mi aspecto, dice que soy inteligente, que tengo pasión». Sonreí, pero dentro de mí nació una ligera inquietud. Las palabras dulces suelen cegar, especialmente a un corazón tan puro como el de Leticia. Se conocieron en una feria de emprendimiento tecnológico, donde Leticia estaba ayudando a una amiga a presentar un software educativo. Ella llevaba una camisa blanca sencilla, el cabello recogido en una cola alta, y estaba en medio del bullicio del stand, explicando con entusiasmo el producto a cualquiera que se detuviera. Sebastián, un joven CEO, elegante con su traje perfectamente hecho a medida, se acercó por iniciativa propia. No dijo frases vacías como «eres muy bonita» o «destacas entre la multitud». En cambio, preguntó sobre la idea del software. Elogió la forma clara y apasionada en que Leticia lo presentaba. Le contó sobre su propio camino como emprendedor, sobre las dificultades de criar solo a Isabela después de que su esposa muriera de una grave enfermedad. Hubo noches en las que no dormía, solo pensaba en cómo darle un buen futuro a mi hija. Le dijo a Leticia con voz triste. Supe esta historia por boca de mi hija, y aunque no quería admitirlo, me conmovió. Un padre soltero que dedicaba todo su esfuerzo a su hija. Esa imagen, para mí como madre, era imposible no sentir empatía.
No pasó mucho tiempo antes de que Leticia llevara a Sebastián e Isabela a mi panadería para presentármelos. Recuerdo claramente que era una tarde de fin de semana, un poco fresca. Acababa de sacar una tanda de croissants del horno, y el olor a mantequilla llenaba la pequeña habitación. Sebastián entró con una botella de vino caro, del tipo que solo por la etiqueta una ya sabe que cuesta mucho. Sonrió, me dio un apretón de manos firme, y no paró de halagarme. Mamá, sus panes son una obra maestra. En ningún lugar de Querétaro hacen conchas tan deliciosas como estas. Le devolví la sonrisa, pero en mi interior no pude evitar pensar que su regalo era un poco ostentoso, fuera de lugar para el ambiente cálido y sencillo de la panadería. He vivido lo suficiente para saber que lo brillante muchas veces esconde algo detrás. Isabela, que en ese entonces tenía solo 17 años, caminaba junto a su padre, vestida con un caro vestido rojo, el cabello rizado con esmero. Parecía una pequeña princesa, pero sus ojos eran fríos y distantes. Le ofrecí un croissant recién salido del horno, aún caliente, pensando que a cualquier niña le encantaría un dulce así. Pero Isabela solo lo miró y dijo, con voz monótona, «No como dulces, engordan». Me sorprendí un poco, pero no le di importancia. A esa edad, los jóvenes suelen ser caprichosos, me dije. Durante toda la conversación, Isabela no se separó ni un instante de Sebastián. Siempre tenía su mano aferrada a su brazo, como si temiera que alguien se lo arrebatara. Pude ver el vínculo entre ellos, pero también sentí una pared invisible separándola del resto del mundo. Hubo un momento que no puedo olvidar. Leticia, con toda su ternura, se inclinó para ajustar el lazo del cabello de Isabela, un gesto natural, igual que hacía con los niños del jardín infantil donde trabajaba. Pero Isabela retrocedió bruscamente, como si la hubieran electrocutado. Sus ojos brillaron con una chispa helada y miró a Leticia como a una enemiga. Vi esa mirada, y mi corazón se detuvo por un instante. No era la mirada de una niña normal, era la mirada del rechazo, del rencor de alguien que había decidido no aceptar jamás a mi hija. Esa noche, después de que Sebastián e Isabela se marcharon, senté a Leticia en la vieja mesa de madera de la cocina. El aroma del café aún flotaba en el aire. Le tomé las manos, miré sus ojos limpios y le hablé con voz suave pero llena de preocupación. Leticia, ser madrastra no es fácil. No se trata de llenar un vacío en el corazón de alguien. Es como construir un puente hacia una isla donde ya vive alguien, y puede que esa isla no te quiera allí. Isabela ya es grande, tiene su propio criterio, y veo que no será fácil que se abra contigo. Me detuve, buscando palabras que no la hirieran, pero que dijeran la verdad. No te lo prohíbo, hija, pero quiero que sepas que este camino será muy difícil. Leticia sonrió, esa sonrisa que yo sabía que era más para tranquilizarme a mí que para ocultar su propia preocupación. No se preocupe, mamá, dijo con voz llena de optimismo. Mi amor será el mejor material para construir ese puente. A Isabela solo le falta el cariño de una madre. Estoy segura de que puedo lograrlo. La miré a los ojos y vi en ellos inocencia y esperanza, y quise creerle. Quise creer que el amor de mi hija sería lo bastante fuerte para borrar todas las distancias, lo bastante grande para derretir los corazones más fríos. El día de la boda de Leticia y Sebastián, la vi con su vestido blanco impecable, tomada de la mano del hombre que amaba. Vi su sonrisa radiante, la manera en que miraba a Sebastián como si él fuera todo su mundo. Pero también vi a Isabela, parada en un rincón lejano de la iglesia, con el vestido de dama de honor que Leticia había escogido con tanto cuidado para ella. La niña no sonreía, no aplaudía, solo miraba fijamente a su padre, como queriendo recordarle que ella era la persona más importante de su vida. Intenté apartar de mí esa sensación de pesadez en el pecho, repitiéndome que todo estaría bien. Asentí y di mi bendición para la boda, pero esa inquietud siguió acompañándome, como una sombra que nunca se va. Después del matrimonio, Leticia se mudó a la casa grande de Sebastián. Aquella casa tenía paredes blancas, pisos de mármol relucientes y muebles tan caros que sabía que mi hija no se atrevería a tocarlos por miedo a dañarlos. Ella intentó convertir ese lugar en un verdadero hogar, como siempre hacía con todo en su vida. La vi preparar cenas con esmero,
eligiendo platos que creía que a Isabela le gustarían, aunque tenía que buscar las recetas en internet porque no estaba acostumbrada a cocinar cosas tan elaboradas. Mamá, hoy preparé enchiladas, las que Isabela dijo que le gustaban. Me contó por teléfono, con voz entusiasmada. Hasta hice una porción sin cebolla, porque no le gusta. Sonreí al escucharla, pero en el fondo no pude evitar preocuparme. Al principio, Isabela mostraba su desagrado con pequeños gestos, pero cada uno de esos gestos era como una aguja clavándose en el corazón de Leticia. Recuerdo cuando mi hija me contó que la niña la había fulminado con la mirada durante la cena, cuando ella solo trataba de hablar con Sebastián. Solo le pregunté por su trabajo, mamá, dijo Leticia con tristeza. Pero Isabela me miró como si yo le hubiera robado a su padre. Otra vez, Leticia planchó con cuidado un mantel de lino, el regalo de bodas que yo le había dado para preparar una cena familiar. Lo colocó sobre la mesa y alisó cada pliegue con ternura. Pero justo delante de todos, Isabela, accidentalmente, derramó un vaso de jugo de naranja sobre él y dijo con total calma: «Ay, perdón, se me resbaló la mano». Leticia solo sonrió forzadamente y se apresuró a limpiar, pero yo sabía que por dentro estaba destrozada. Quise decirle que aquello no había sido un accidente, pero temí herirla más. Esas bromas, que al principio parecían pequeñas, se volvieron cada vez más crueles. Un fin de semana, Leticia me llamó desesperada. Estaba preparando el material para un proyecto artístico importante en el jardín de infancia donde trabajaba con tanto amor. «Mamá, desapareció mi USB con todos los documentos», me dijo casi llorando. Busqué por toda la casa, le pregunté a Isabela, pero solo dijo: «No lo vi». Sentí un nudo en el pecho, pero intenté calmarla. «Tranquila, hija, quizás solo se cayó en algún lugar». Esa tarde, mientras limpiaba la cocina, Leticia encontró las hojas del proyecto rasgadas en el fondo del cubo de basura, mezcladas con restos de café y cáscaras de huevo. El USB nunca apareció. «Mamá, tuve que llamar para pedir que pospongan el proyecto», me contó con la voz rota. Nunca había fallado a mis compañeros así. Me siento inútil. Quise decirle que no era su culpa, que Isabela lo había hecho a propósito, pero solo abracé el teléfono y escuché en silencio los sollozos de mi hija. Luego, una vez, le regalé a Leticia un prendedor de plata para el cabello, una reliquia de su bisabuela. La niña lo valoraba tanto que solo se atrevía a usarlo en ocasiones especiales y lo guardaba con cuidado en una pequeña caja. Pero pocos días después, descubrió que el prendedor estaba doblado, tirado entre las baratijas viejas de Isabela, entre collares baratos y ligas rotas para el cabello. «Mamá, no entiendo por qué», me dijo Leticia con la voz temblorosa. «He intentado acercarme a Isabela, pero todo lo que hago está mal a sus ojos». La abracé, sintiendo la desesperación en cada apretón de su mano. Quise enfrentar a Isabela, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Lo que más me dolía era lo cuidadosa que era Leticia al cuidar de Isabela, especialmente sabiendo que la niña tenía una fuerte alergia a los mariscos. Siempre revisaba minuciosamente los ingredientes, preparaba una porción aparte para ella e incluso dejaba notas claras en el refrigerador para evitar confusiones. Pero una noche sonó mi teléfono y escuché la voz de Leticia, llena de pánico y culpa. «Mamá, Isabela tuvo una reacción alérgica. Está tosiendo y tiene la cara llena de ronchas después de comer la sopa de pollo que preparé». Le pregunté rápidamente: «¿Le pusiste mariscos?». Ella lloraba. «No, mamá, te juro que no. Revisé todo. Solo tenía pollo, verduras y crema». Pero cuando Sebastián llegó corriendo a casa, ni siquiera quiso escuchar explicaciones. Le gritó a Leticia frente a Isabela: «¿Estás loca? ¿Quieres matar a mi hija?». Yo escuchaba todo por teléfono, sintiendo que la sangre me hervía. Leticia trató de explicarse, pero él la interrumpió, prohibiéndole volver a cocinar para Isabela. «Mamá, no entiendo lo que está pasando», me dijo después con la voz quebrada. «Solo quiero hacer las cosas bien, pero todo me sale mal». Empecé a sospechar que esas cosas no eran simples accidentes de una adolescente.
Pero lo que realmente no pude soportar fue lo que pasó con Arturo, el compañero de trabajo de Leticia en el jardín de niños. Eran cercanos, solían hablar de trabajo, y yo sabía que Arturo era un buen hombre, siempre dispuesto a ayudarla con los proyectos grandes. Un día, Arturo la ayudó a llevar una caja pesada de materiales hasta su coche al salir del trabajo. Solo fue un gesto amable, pero Isabela lo vio. La niña tomó una foto a escondidas, desde lejos, con un ángulo que hacía parecer que estaban muy juntos. Esa noche, Isabela le mostró la foto a Sebastián y añadió su versión. Vi a la señorita Leticia y a ese maestro en el estacionamiento. Hasta se abrazaron. Sebastián se volvió loco. Tiró el teléfono sobre la mesa frente a Leticia y rugió. «¿Qué es esto? Explícame. Yo te doy una vida cómoda y tú me engañas a mis espaldas». Leticia fue corriendo a la panadería después de eso, llorando desconsolada, contándome todo entre sollozos. «Mamá, no hice nada malo. Arturo solo me ayudó con las cajas, pero él no me cree. Me miró como si yo fuera una traidora». Al escucharla llorar, sentí como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Ya no podía soportarlo más. No podía permitir que mi hija siguiera viviendo en una casa llena de desconfianza y dolor. Al día siguiente, cité a Sebastián en una pequeña cafetería donde nadie nos conocía. Elegí un rincón apartado, pedí un café negro y esperé. Cuando llegó, con su apariencia impecable pero la mirada a la defensiva, fui directa al grano. «Sebastián, necesito hablar sobre cómo Isabela trata a Leticia», le dije con voz firme pero calmada. «Las acciones de la niña ya no son simples travesuras. Está lastimando a mi hija, y tú, como padre, tienes que hacer algo». Él me miró, removiendo lentamente su café, y luego se encogió de hombros con una sonrisa arrogante que me dieron ganas de borrarle de la cara. «Mamá, Isabela solo es una niña que necesita amor», dijo con tono suave pero calculador. «Solo busca atención. En lugar de culparla, debería aconsejarle a Leticia que aprenda a ser más comprensiva y paciente. Al fin y al cabo, ella es la adulta». Esa frase fue como una bofetada en la cara. Lo miré a los ojos y por primera vez vi la verdad con claridad. No era un padre indiferente, era un cómplice. Sabía lo que Isabela hacía, pero eligió tolerarlo. Eligió dejar que la muchacha usara esas bromas crueles como una herramienta para controlar y humillar a Leticia. Me levanté sin decir una palabra más y dejé el dinero del café sobre la mesa. Y ahora entro al salón de fiestas. Mis tacones golpean el mármol con un ritmo constante. El sonido resuena nítido en el silencio sepulcral del lugar. No miro a Sebastián, ni a Isabela, ni a las miradas curiosas del público. Solo veo a Leticia sentada allí, con los ojos enrojecidos pero la espalda recta, como intentando conservar un poco de dignidad frente a tantos desconocidos. El corazón me duele al verla así. La hija que crié con todo mi amor y esperanza, ahora humillada en la misma familia que trató de construir. Camino directamente hacia ella. Pongo mi mano sobre su hombro y la aprieto con firmeza, como queriendo transmitirle la fuerza que sé que necesita. «Levántate, hija. Vámonos a casa», le digo, con voz baja pero segura. Leticia me mira, con los ojos empañados y las manos temblorosas aferrándose a las mías. Se levanta despacio, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo para no derrumbarse. Siento el frío en su piel y en ese instante supe lo que debía hacer. No podía permitir que mi hija siguiera soportando un segundo más en ese lugar lleno de hipocresía. Cuando Leticia se mantuvo erguida a mi lado, me volví hacia la mesa. Mi mirada recorrió cada rostro, los socios de negocios con sus trajes caros, los camareros inmóviles en las esquinas y, por último, Sebastián. Me miraba con los ojos muy abiertos, incrédulo de que yo, una simple madre panadera, me atreviera a irrumpir en el centro de su mundo. Respiré hondo y hablé con voz firme y clara, sin necesidad de alzarla. «Señoras y señores, soy Verónica Villaseñor, madre de Leticia». Lo miré directamente a los ojos, sin apartar la vista. Siempre le he enseñado a mi hija que el valor de una persona no se mide por su título o su dinero, sino por cómo trata a los demás, especialmente a los que ama.
Mis palabras fueron como piedras cayendo sobre un lago en calma, haciendo temblar todo el salón. Vi cómo los hombros de Sebastián se estremecían, aunque intentó mantener la compostura, buscando una forma de controlar la situación. Desvié la mirada hacia Isabela. La muchacha se sobresaltó, esquivó mi mirada y apretó con fuerza el borde de su vestido. No me detuve. Y también creo que una fiesta de celebración no puede construirse sobre la falsedad y las ofensas. Me dirigí a todos los presentes, con la voz resonando por la sala, marcando cada palabra. En esta casa, quien no sabe respetar a los demás no merece estar aquí, presumiendo frente a los invitados. Eso sería insultar su propia presencia. El ambiente se volvió denso, casi irrespirable. Vi cómo el rostro de Sebastián cambiaba de color. Del desconcierto al pánico, entendió que la situación se le escapaba de las manos. Para él, la apariencia ante sus socios lo era todo. Su imagen, su reputación, su orgullo. Pero ahora, frente a las personas a las que más quería impresionar, había sido desenmascarado por una mujer a la que siempre consideró inofensiva. Vi el miedo en sus ojos, aunque intentara ocultarlo tras una sonrisa forzada. Él se acercó rápidamente, fingiendo una expresión amable, como si unas palabras dulces pudieran calmarme. «Mamá». Lo entendió mal. Dijo con una voz que intentaba sonar suave. «Solo estábamos bromeando en familia. Siéntese y tome un poco de vino, por favor». Extendió la mano, como si quisiera invitarme a sentarme, como si intentara arrastrarme de nuevo a ese mundo falso que se empeñaba en mantener. Pero yo retrocedí un paso, guardando una distancia fría. Ese pequeño gesto dejó su mano suspendida en el aire y su sonrisa se congeló. Al ver que no podía convencerme, se volvió hacia Isabela y le susurró entre dientes, lo bastante bajo para que solo unos pocos escucharan. «¿Qué esperas para disculparte con la señora Leticia?» Miré a Isabela. Tenía la cabeza gacha, los labios apretados, como si la hubieran acorralado sin salida. Finalmente murmuró, casi sin voz: «Lo siento». Pero yo sabía que no era una disculpa verdadera. Era solo una frase para salir del paso, sin una pizca de arrepentimiento. Tomé la mano de Leticia. Estaba helada y temblorosa entre las mías. «Vámonos», le dije, con una voz suave pero firme. La guié hacia la puerta, con la espalda recta y el paso seguro, como quien atraviesa una tormenta sabiendo que puede resistirla. A medida que caminábamos entre las mesas, los murmullos se desataron como un enjambre. «¿Quién es ella? ¿La suegra del presidente Duarte?», susurró alguien. «Parece una mujer que no se deja intimidar», dijo otra voz. «Esta fiesta se arruinó», comentó alguien más con pesar. No me importó. No miré atrás, ni me detuve ante la mirada de Sebastián ni ante la sonrisa altiva, ahora borrada, de Isabela. A la mañana siguiente de lo ocurrido en la fiesta, me desperté temprano como siempre y empecé a amasar la masa para el pan de concha en la pequeña cocina del local. El aroma del trigo y la mantequilla, que solía tranquilizarme, no lograba apaciguar mi mente ese día. Pero entonces sonó la campana de la puerta, sacándome de mis pensamientos. Me limpié las manos en el delantal y salí al mostrador. Frente a mí estaba Sebastián, no con su traje elegante de costumbre, sino con una camisa sencilla y un enorme ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Leticia. Estaba allí, algo incómodo, mientras algunos clientes habituales tomaban su café. Lo miré sin decir palabra, esperando a ver qué quería. Carraspeó. Bajó la cabeza y habló en voz baja, con un tono de aparente arrepentimiento. «Mamá, lo siento por lo de anoche. Fue mi culpa. Me he enfocado demasiado en el trabajo y descuidado a mi familia». Prometo cambiar. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Lo miré a los ojos, tratando de descubrir si había algo de sinceridad en ellos. Entonces sacó una pequeña caja, la abrió, y dentro había un juego de utensilios de repostería franceses, brillantes y finos. «Sé que le encanta hornear», dijo con tono suave. «Espero que acepte este regalo como una disculpa». Tomé la caja, no porque quisiera hacerlo, sino para evitar una escena frente a los clientes. «Gracias», respondí con frialdad, «pero la disculpa verdadera no me corresponde a mí, sino a Leticia». Él asintió.
prometiendo hablar con la niña ese mismo día. Cuando se marchó, me quedé allí, con la caja entre las manos, el corazón lleno de dudas. Pero por Leticia, quise creerle, aunque fuera solo un poco. Esa noche, Leticia me llamó con una voz mucho más ligera. «Mamá, él me pidió perdón», dijo, y pude escuchar una débil sonrisa a través del teléfono. Prometió que va a cambiar, que llevará a Isabela a terapia para que aprenda a aceptarme. «Mamá, creo que todo va a estar bien». Al oírla, sentí como si me quitaran una piedra del pecho. «Dale una oportunidad, hija, pero no dejes que tu corazón sufra más. ¿Me oyes?», le dije con voz suave, aunque llena de preocupación. Leticia rió bajito. «Sí, mamá, no se preocupe, seré cuidadosa». Las semanas siguientes, vi que Sebastián realmente estaba cambiando. Empezó a llegar a casa a tiempo para la cena, dejando de lado reuniones innecesarias. Una vez, pasé por su casa y lo vi sentado con Leticia en la sala, riéndose mientras hablaban de una comedia que acababan de ver juntos. Incluso comenzó a llevarla al parque los fines de semana, donde caminaban tomados de la mano, como una pareja recién casada. Leticia me contó con entusiasmo: «Mamá, ayer me llevó al cine y me compró un ramo de lirios. Hacía mucho que no lo veía así». Sonreí, pero en el fondo todavía había una pequeña inquietud dentro de mí. No podía olvidar la mirada fría de Sebastián la noche anterior, ni la sonrisa triunfante de Isabela. Isabela también cambió, al menos por fuera. Cada vez que iba a su casa, ya no me lanzaba miradas desafiantes ni decía cosas groseras. Incluso empezó a hablar con Leticia, preguntándole por su trabajo en el jardín de niños o por sus proyectos de arte. Una vez, vi a Isabela regalarle a Leticia un dibujo hecho a mano, un retrato sencillo de ella con una gran sonrisa. «¿Le gusta?», preguntó Isabela, algo tímida. Leticia abrazó el dibujo con los ojos brillantes. «Me encanta, Isabela. Dibujas muy bien». Viendo esa escena, quise creer que todo estaba mejorando, pero los ojos de Isabela seguían teniendo algo vacío, como una sonrisa que no llega al alma. Una noche, fui a cenar a su casa. Al entrar, vi a Leticia e Isabela sentadas juntas en el sofá, jugando un videojuego popular en la tableta. Isabela reía a carcajadas, señalando la pantalla. «Mire, tiene que moverse así para pasar el nivel». Leticia también reía, más feliz que nunca. Sebastián estaba en la puerta de la cocina, observándolas y sonriéndome. «Todo va a estar bien. ¿Lo ve, mamá?». Asentí, pero dentro de mí no podía deshacerme de la sensación de que algo no era del todo real. No dije nada, porque no quería romper la frágil alegría de Leticia. Unos 2 meses después, una tarde, estaba limpiando el mostrador de la panadería cuando Leticia entró corriendo, con el rostro radiante y las mejillas sonrojadas. No dijo nada, solo puso algo pequeño en mis manos. Miré hacia abajo. Era una prueba de embarazo con 2 líneas rojas. Mi corazón se detuvo por un instante y luego se llenó de alegría. Abracé a mi hija y las dos lloramos, con lágrimas de felicidad y esperanza. «Mamá, voy a ser mamá», susurró Leticia, con la voz entrecortada. La abracé con fuerza, sintiendo la vida nueva que crecía dentro de ella, como una chispa que ahuyentaba la oscuridad de los días pasados. «Vas a ser la mejor madre del mundo», le dije mientras le limpiaba las lágrimas. «Estoy tan orgullosa de ti». Cuando Sebastián se enteró de la noticia, se alegró tanto que alzó a Leticia y la hizo girar varias veces en la sala. «Vamos a tener una familia de verdad», gritó, con el rostro iluminado. Dijo que convertiría su antiguo despacho en una habitación para el bebé, con paredes pintadas en tonos pastel y una cuna de madera elegida por él mismo. Leticia me contó, con la voz llena de emoción: «Mamá, él ya planeó comprar todo un juego de juguetes para el bebé. Dijo que quiere que la niña lo llame papá desde que nazca». Sonreí, pero en el fondo tenía una ligera inquietud. Quería creer que esa alegría duraría, que el nieto que estaba por llegar uniría todas las grietas. Empecé a dedicar las horas después de cerrar la tienda a tejer. Elegí la lana más suave, de un color amarillo cálido, como el sol que deseaba iluminar a la vida de mi hija. Tejía guantes y botitas diminutas. Cada punto era una oración silenciosa por mi futura nieta.
Imaginaba tenerla en mis brazos, escuchar su primer abuela, y el corazón se me derretía. Cada noche, sentada junto a la ventana, bajo la luz amarilla, seguía tejiendo y pensando en el futuro. Leticia decía que Isabela también estaba entusiasmada con la idea de tener una hermanita. Empezó a leer libros sobre bebés, incluso le preguntó a Leticia: ¿crees que al bebé le gustarán los juguetes? Quiero regalarle un oso de peluche gigante. Leticia sonreía mientras lo contaba, y vi cómo sus ojos brillaban de esperanza. Mamá, creo que Isabela está cambiando. Tal vez el bebé sea el puente entre nosotras. Al oír eso, solté un suspiro de alivio. Me dije que tal vez había sido demasiado desconfiada, que un nuevo bebé realmente tenía el poder de sanar todas las heridas. La tormenta parecía haber pasado, y comencé a creer que la luz estaba regresando a la vida de mi hija. Aquella tarde fatídica, el cielo estaba extrañamente despejado, sin una sola nube, como si nada presagiara la tormenta que se avecinaba. Estaba en la pequeña cocina, amasando pan para el nuevo lote, tarareando una vieja canción que mi madre solía cantar cuando yo era niña. Sobre la mesa, el suéter amarillo que tejía para mi nieta casi estaba terminado, solo faltaba un pequeño botón. Sonreí, imaginando a la bebé acurrucada en mis brazos, llamándome abuela con su vocecita. Esa felicidad, aunque incompleta, me hacía sentir ligera, como si todo el dolor de Leticia finalmente estuviera siendo recompensado. Entonces sonó el teléfono, un número desconocido. Me limpié las manos en el delantal y contesté con curiosidad. La voz de una mujer sonó al otro lado, profesional pero fría, como quien está acostumbrada a decir esas palabras. Señora Villaseñor, soy enfermera, de la sala de emergencias del Hospital Central de Querétaro. La llamamos para informarle sobre el accidente de su hija, la señora Leticia Duarte. El cuenco con la masa se me resbaló de las manos y cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El sonido del vidrio estallando me retumbó en los oídos. No tuve tiempo de pensar, ni de hacer preguntas. Solo una idea cruzó mi mente. Leticia. Salí corriendo de la tienda, dejando la puerta abierta, sin cerrarla, sin pensar en nada más que llegar al lado de mi hija. El camino al hospital se sintió interminable. Conduje como una persona sin alma, con las manos aferradas al volante, conteniendo las lágrimas con todas mis fuerzas. El pasillo del hospital era frío, impregnado del olor a desinfectante, y me recorrió un escalofrío. Encontré la habitación de Leticia, empujé la puerta, y la escena que vi hizo que mi corazón se detuviera. Estaba acostada en la cama, el rostro pálido, los ojos hinchados, la mirada perdida como si su alma ya no estuviera allí. Una vía intravenosa estaba conectada a su mano, dejando caer lentamente cada gota, como si contara los segundos. Sebastián estaba de pie en un rincón, de espaldas a la puerta, con las manos en la cintura, fingiendo mantener la calma. Isabela se escondía detrás de él, asomando apenas la cabeza, sin una sola lágrima en el rostro. Pero en su mirada vi algo, no dolor, sino miedo mezclado con una leve satisfacción, como si hubiera conseguido lo que quería. Al verme, Leticia rompió en llanto, aferrándose a mí con sus manos temblorosas. Mamá, yo perdí a mi bebé. Su voz era un hilo roto, cada palabra una puñalada en mi corazón. Corrí a abrazarla. La sostuve con fuerza, sintiendo cómo su cuerpo se sacudía de dolor. Mi pecho se oprimió hasta el punto de no poder respirar. El nieto que tanto había soñado, para quien tejí cada punto de lana con esperanza, ya no existía. Le acaricié el cabello, tratando de contener las lágrimas, aunque mi voz también temblaba. Aquí estoy, hija. Mamá está contigo. Leticia apretó mi mano y susurró entre sollozos. Isabela. Tiró el limpiador por todo el suelo del baño. Mamá, no lo vi. Me resbalé y caí. La llamé para que me ayudara, pero solo se quedó mirando. Sus palabras me atravesaron como una descarga eléctrica. Me giré hacia Isabela, pero bajó la cabeza al instante, evitando mi mirada. Entonces Sebastián se volvió bruscamente.
Su rostro no era el de un padre que acababa de perder un hijo, sino el de alguien al que acaban de desenmascarar. Gritó, su voz resonando por toda la habitación. «No le eches la culpa a nadie. Siempre has sido torpe. Si no tienes cuidado, no culpes a una niña». Dio unos pasos hacia la cama y señaló a Leticia con desprecio. «Inútil. Ni siquiera puedes cuidar de tu propio hijo». Aquellas palabras fueron como un cuchillo directo a mi corazón. Lo miré y ya no vi a mi yerno, ni al hombre educado que alguna vez se arrodilló para pedir la mano de mi hija. Frente a mí solo había un monstruo, capaz de pisotear el dolor de su esposa para proteger a su hija y a su ego. Con cuidado, acomodé a Leticia en la cama, le subí la manta hasta los hombros, tratando de protegerla de esas palabras crueles. Luego me levanté y caminé lentamente hacia Sebastián. Él retrocedió un paso, como si sintiera venir la tormenta. No dije nada, solo lo miré con una frialdad absoluta, sin rabia, sin emoción, con la vacía determinación de quien ya ha tomado una decisión final. En ese momento supe que nunca lo perdonaría, no solo por el bebé que no llegó a nacer, sino porque sus palabras habían destruido el alma de mi hija. Mi silencio fue más aterrador que cualquier grito. Sebastián apartó la mirada. No se atrevió a sostener mis ojos. Tomó a Isabela del brazo y salió apresuradamente de la habitación, huyendo como de una sentencia. Llevé a Leticia del hospital a la pequeña casa detrás de la panadería. Ya no lloraba. Guardaba un silencio inquietante, como si todas sus emociones se hubieran agotado. La observé sentada junto a la ventana, la mirada perdida en el jardín, aunque sabía que no veía nada. No comía, no hablaba, solo se estremecía de vez en cuando ante cualquier ruido fuerte, como un pajarito herido que teme al mundo entero. No obligué a mi hija a comer ni a hablar. Solo dejé silenciosamente la bandeja de sopa caliente a su lado, esperando que el aroma del pollo y las verduras despertara algo en ella. Pero cada vez que regresaba, la sopa ya estaba fría, intacta. La retiraba con el corazón pesado, aunque trataba de mantenerme serena. No quería que Leticia viera a su madre débil. Sabía que me necesitaba más fuerte que nunca. Cada noche me sentaba en la cocina, bajo la luz amarilla, mirando el suéter color de sol que había empezado a tejer para mi nieto. No tenía valor para guardarlo, pero cada vez que lo tocaba, sentía una punzada en el pecho, como si tocara un sueño que se había desvanecido. Después de una semana de silencio, una mañana temprano, mientras regaba las plantas del jardín, Leticia salió. Llevaba un suéter viejo, el cabello suelto y despeinado, los ojos cansados, pero con una determinación que nunca le había visto. «Mamá, quiero divorciarme», dijo, con la voz ronca de tanto callar, pero sin titubear. La miré a los ojos y vi una pequeña llama encenderse entre las cenizas. No había lágrimas, ni debilidad, solo una decisión fría, como si hubiera atravesado la oscuridad y decidido no dejarse hundir más. Asentí y le tomé la mano. «Está bien, hija. Te voy a ayudar». Al día siguiente llamé al abogado. Trajo los papeles del divorcio, esas hojas frías pero necesarias para cortar las cadenas que ataban a mi hija. Leticia firmó sin leer, con una mano temblorosa pero firme. Yo estaba a su lado, observando cada trazo, con el corazón dolido pero lleno de orgullo. Mi niña, aunque destrozada, aún tenía la fuerza para levantarse. Cuando el abogado envió los documentos a Sebastián, él firmó de inmediato, sin una llamada, sin una reunión. Devolvió los papeles por mensajería, junto con un cheque ridículo, como una limosna final. Leticia lo miró, apretó los labios y lo rompió en pedazos, dejando que cayeran al suelo. «No quiero nada de él», dijo con calma, pero con una firmeza que me estremeció. La abracé, sintiendo cómo poco a poco volvía su fuerza interior. Mi silencio durante esos días no fue resignación, fue tiempo para pensar, para planear. No podía permitir que Sebastián e Isabela siguieran viviendo como si nada, como si no hubieran pisoteado el corazón de mi hija. Tomé el teléfono y llamé a mi asesor financiero, don Juan, un hombre de confianza que trabajaba con mi familia hacía más de 20 años. «Juan, liquida todas nuestras participaciones en los fondos de inversión de Duarte Corp», le dije, con voz tranquila pero firme.
hazlo de inmediato y con total discreción. No preguntó nada, solo respondió: entendido, señora Verónica. Estará hecho en 24 horas. Sabía que la retirada repentina de un gran inversor provocaría un terremoto que haría tambalear las acciones de la empresa de Sebastián. Y ese solo era el primer paso. Seguí moviendo las piezas. El edificio donde Duarte Corp tenía su sede pertenecía a una empresa fachada bajo mi control, algo que Sebastián jamás supo. Llamé al abogado. Envía un aviso de terminación del contrato de arrendamiento a Duarte Corp. Motivo: el propietario necesita el inmueble para remodelarlo. Dales 3 meses de plazo. Escuché su sorpresa al otro lado, pero solo dijo: lo haré de inmediato, señora Verónica. Era un golpe directo a la estabilidad y la imagen de la empresa, su mayor orgullo. Sabía que se desesperaría, pero yo no pensaba detenerme. Concerté una reunión con doña Dulcy, una vieja amiga y también una empresaria muy astuta. Nos sentamos en la panadería, entre el aroma del pan recién horneado, pero no hablamos de negocios como de costumbre. Dulcy, necesito que me ayudes a limpiar un desastre, le dije en voz baja pero con determinación. Ella sonrió con una mirada aguda. Verónica, lo que quieras hacer, te ayudaré. Transferí una gran suma de dinero a su empresa intermediaria, con la instrucción: cuando los demás inversionistas entren en pánico y vendan sus acciones de Duarte Corp, cómpralas todas, no dejes rastro. Dulcy asintió. Considera que ya está hecho. Me enteré de la reunión extraordinaria de accionistas de Duarte Corp por Dulcy. Sebastián estaba de pie en el estrado, tratando de calmar a los inversionistas que estaban alarmados por la caída de las acciones y los rumores de que la empresa tendría que mudar su oficina. Hablaba del brillante futuro con voz segura, pero yo sabía que estaba desesperado. Decidí ir, no para demostrar nada, sino para que él viera que no soy la suegra panadera inofensiva que creía. Entré al auditorio y no iba sola. A mi lado estaban mi abogada y doña Dulcy. Ese día no llevaba un delantal manchado de harina. Llevaba un traje azul marino hecho a medida, que irradiaba el poder que rara vez mostraba. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Sebastián, de pie en el estrado, se quedó blanco como el papel, con los ojos temblorosos al reconocerme. Mi abogada avanzó y presentó los documentos legales que demostraban que yo, a través de empresas representativas, me había convertido en la mayor accionista de Duarte Corp. Doña Dulcy, a mi lado, sonreía y saludaba con la cabeza a los antiguos accionistas, como recordándoles que yo no actuaba sola. Avancé unos pasos y miré directamente a los ojos de Sebastián. Desde hoy, dije con voz tranquila, pero lo bastante firme para que todos me oyeran, soy la mayor accionista de esta empresa. Hice una pausa, dejando que él y los demás asimilaran la noticia. Luego continué. Y mi primera política será no tolerar a quienes menosprecian a las mujeres en la dirección. El bolígrafo de Sebastián cayó sobre la mesa, haciendo un ruido estridente en medio del silencio. En ese momento supe que entendía que la suegra a la que había despreciado era ahora quien tenía su destino en las manos. Sebastián, después de ser expulsado de la empresa que él mismo había fundado, no aceptó la derrota. Eligió el último recurso del débil: las redes sociales. Aquella mañana, una clienta habitual entró corriendo a la panadería con el teléfono en la mano y el rostro lleno de preocupación. «Señora Verónica, mire esto». Me mostró una transmisión en vivo que se estaba viralizando a toda velocidad. En el video, Sebastián e Isabela aparecían en una habitación sencilla, probablemente un cuarto que acababan de alquilar. Él vestía una camisa vieja, el cabello despeinado, lucía demacrado. Isabela estaba a su lado, con los ojos enrojecidos y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lloraba desconsolada, contando una historia cuidadosamente montada. La señora Leticia me odia, hizo todo lo posible para destruirme. Ella no está embarazada, mintió para quedarse con mi papá. Cuando la descubrí, fingió caerse para culparme. Sebastián abrazó a la muchacha, con los ojos llenos de lágrimas, interpretando el papel de un padre destrozado. Miró fijamente a la cámara y dijo con voz temblorosa: «Mi suegra, la señora Verónica, es una vieja malvada. Usó su dinero sucio para arruinar nuestra felicidad,
por venganza porque su hija no pudo retener a su marido. Escuché esas palabras y sentí como si me echaran un balde de agua helada en la cara. No solo me atacaba a mí, también manchaba el nombre de Leticia, mi hija, que ya había sufrido demasiado. La transmisión se propagó con una velocidad aterradora, compartida miles de veces. El público, fácil de arrastrar por la emoción, creyó en su teatro. Los comentarios maliciosos inundaron la red. Leticia es una falsa. Esa vieja es una bruja. Boicot a la familia Villaseñor. La cuenta personal de Leticia fue atacada por miles de comentarios insultantes, desde palabras suaves como mentirosa hasta ofensas más crueles que ni siquiera me atrevo a leer de nuevo. Mi panadería, donde había puesto años de esfuerzo y corazón, fue bombardeada con reseñas de una estrella en todas las plataformas. Comentarios falsos aparecían por todos lados. Hay cucarachas en los panes, asco. La dueña es una déspota. Boicoté en la panadería de la bruja. El colmo fue una noche, mientras limpiaba la tienda, cuando unos fanáticos lanzaron huevos podridos contra los cristales, dejando manchas asquerosas. Me quedé ahí, mirando cómo ensuciaban mi tienda, con el corazón hecho pedazos, pero no lloré. Sabía que si me derrumbaba, Leticia se quedaría sin apoyo. Mi hija estaba completamente destrozada. Se encerró en su cuarto, sin atreverse a mirar el teléfono ni a salir. Una vez toqué la puerta, llevándole un plato de conchas recién salidas del horno, con la esperanza de que el olor la animara un poco. Pero cuando entré, Leticia estaba hecha un ovillo en la cama, abrazando una almohada, con los ojos enrojecidos. «Mamá, dicen que soy una mentirosa, que yo misma provoqué perder a mi hijo». Su voz se quebraba, como si ella misma empezara a dudar de su inocencia. Me senté a su lado, la abracé y le dije con toda la firmeza que pude: «No tienes que demostrarle nada a nadie. Yo sé quién eres, y la verdad siempre estará de tu lado». Pero en el fondo sabía que mis palabras no bastaban para sacarla de la oscuridad. Ya había previsto que Sebastián no se detendría tan fácilmente, pero no imaginé que jugaría una partida tan sucia. Sentada en la pequeña cocina, bajo la luz amarilla, pensé en cómo enfrentar la situación. No quería caer en una guerra ruidosa en Internet, porque sabía que las discusiones solo empeorarían las cosas. Entonces recordé un detalle: el sistema de cámaras de seguridad en casa de Sebastián. Las había instalado para vigilar a las empleadas, y Leticia me había mostrado la aplicación conectada a las cámaras cuando revisamos el sistema. Por suerte, ella aún no la había borrado. Encendí mi laptop, inicié sesión en el sistema, y mi corazón latía con fuerza mientras revisaba las grabaciones del día maldito. Todo seguía ahí, claro como el día. Encontré un video de la cámara del salón, enfocando hacia la puerta del baño. En la imagen se veía a Isabela mirando a su alrededor, asegurándose de que nadie la veía, y luego vertiendo discretamente un líquido azul del limpiador de pisos, justo frente a la puerta. Otro fragmento, grabado por el micrófono de la cámara, captó el sonido de la caída de Leticia, sus débiles gritos pidiendo ayuda, y luego, no pasos que acudieran a socorrerla, sino la voz furiosa de Sebastián en el hospital, resonando por el pasillo. «Inútil, ni siquiera puedes cuidar a tu propio hijo». No hice un live stream para responder. No iba a rebajarme al nivel de Sebastián e Isabela. En cambio, elegí mi propia manera. Abrí la página oficial de Facebook de la panadería, me senté frente a la mesa de la cocina y comencé a escribir. Tecleé cada palabra sin prisa, sin dejar que la rabia me dominara. Soy Verónica, una madre, y esta es la historia de mi hija. Empecé. Conté todo, desde la fiesta humillante donde Leticia fue avergonzada ante todos, hasta las burlas de Isabela y, finalmente, la caída en el baño. No insulté, no acusé, solo narré los hechos, con calma y orden, como una madre que protege a su hija. Al final del texto adjunté 2 videos. El primero mostraba el acto deliberado de Isabela con el limpiador. El segundo contenía la voz cruel de Sebastián, repitiendo sus palabras en el hospital. Terminé la publicación con una frase: «Las palabras pueden mentir, pero la verdad siempre deja pruebas». Presioné «Publicar». Cerré la laptop y me quedé en silencio en la cocina, escuchando el tic-tac del reloj.
No sabía qué pasaría después, pero tenía claro que había hecho lo correcto. En una sola noche, todo se volteó. Mi publicación fue compartida miles de veces, propagándose más rápido que la transmisión en vivo de Sebastián. Las personas que antes insultaban a Leticia empezaron a disculparse, dejando comentarios llenos de remordimiento en su página personal. La página de la panadería se llenó de reseñas de 5 estrellas, acompañadas de mensajes de apoyo cálidos. Doña Verónica, estamos de su lado. Leticia es una mujer fuerte, no merecía ser tratada así. A la mañana siguiente, cuando abrí la tienda, vi un ramo de margaritas blancas frente a la puerta, junto con una nota que decía: «Gracias por decir la verdad». Me quedé allí, con el ramo en los brazos, los ojos húmedos, no por tristeza, sino por sentir el apoyo de personas desconocidas. Después de que se publicó el video con las pruebas, Sebastián e Isabela desaparecieron de las redes sociales. Sus cuentas fueron bloqueadas tras una avalancha de denuncias de los usuarios, y escuché que el dueño del lugar donde vivían los echó por causar tantos problemas. Los antiguos socios de Sebastián rompieron todo contacto. Nadie quería relacionarse con alguien que había mostrado su verdadera cara. La vida lujosa de la que tanto presumían ahora era solo un recuerdo lejano. Sabía que estaban pasando por dificultades. Sebastián no podía encontrar trabajo. Ninguna empresa en Querétaro quería contratar a alguien con una reputación manchada. Isabela fue expulsada de la escuela después de que los padres de los demás alumnos exigieran que no estudiara junto a una niña con un comportamiento tan cruel. No sentí placer al escuchar esas noticias, pero tampoco lástima. Ellos mismos sembraron lo que ahora estaban cosechando. Por mi parte, solo quería concentrarme en ayudar a Leticia a recuperar la luz en su corazón. Ella seguía viviendo conmigo, empezaba a salir más de su habitación e incluso me ayudaba a amasar por las mañanas. Su sonrisa aún no había regresado, pero cada vez que la veía sostener el rodillo, sabía que estaba intentándolo, poco a poco. Una noche lluviosa, el agua golpeaba el techo con fuerza, como si quisiera hundir al mundo entero. Leticia y yo estábamos en la sala viendo una película vieja en el pequeño televisor. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Por primera vez en semanas, sentí algo de calidez en su interior. De repente, un golpe violento resonó en la puerta, rompiendo el silencio. Era un golpe desesperado, furioso, acompañado por la voz ronca de Sebastián. «Verónica, abre la puerta, vieja desgraciada». Leticia se sobresaltó y se refugió en mis brazos, con los ojos llenos de miedo. Puse mi mano sobre su hombro y la apreté suavemente. «No pasa nada, hija. Estoy aquí contigo». Mi voz sonaba tranquila, pero dentro de mí ardía una rabia contenida. Me levanté, caminé lentamente hacia la puerta y miré por la mirilla. Sebastián e Isabela estaban bajo el techo, empapados, con el cabello pegado al rostro. Sebastián se veía demacrado, con los ojos desorbitados, como un animal acorralado. Isabela se escondía detrás de él, con una mirada de odio fija en la puerta, como si quisiera prenderle fuego. Respiré hondo, abrí la puerta y me quedé en el umbral, sin invitarlos a pasar. Sebastián se abalanzó de inmediato, gritando: «¿Ya estás satisfecha? Destruyó nuestras vidas. Devuélvanos lo que nos pertenece». Lo miré, extrañamente tranquila. «¿Algo que te pertenece?», pregunté, sin que mi voz temblara ni un poco. «Esa empresa se construyó en parte con mi inversión. La compré de manera legítima, de una forma que tú nunca entenderías. Así que dime, ¿en qué me equivoqué?». Sebastián se quedó helado, con la boca abierta, sin poder responder. No esperaba que mencionara la verdad que siempre había tratado de ignorar, que yo, la suegra panadera a la que despreciaba, había sido una parte del imperio que él construyó. Isabela intervino con una voz aguda y llena de rabia. «Todo es culpa de ella, de la señora Leticia. Si ella no hubiera aparecido, mi familia no estaría así». Me giré hacia la muchacha, esta vez sin quedarme callada. La miré directamente a los ojos, con voz firme pero sin necesidad de gritar. «Estás equivocada, Isabela. Tu familia se destruyó no porque Leticia llegara, sino porque tu padre te enseñó a odiar en lugar de amar. Te enseñó a competir en vez de compartir. Mírate y pregúntate qué aprendiste realmente de él». Sebastián rugió, interrumpiéndome.
Cállese. ¿Qué sabe usted? Dio un paso al frente, señalándome con el dedo, pero no retrocedí. Lo miré directo a los ojos, y en ese instante recordé las palabras con las que había humillado a mi hija en aquella cena. Las repetí, con una voz helada. No soy tu madre, no me des lecciones. Eres solo mi exyerno. Recuerda cuál es tu lugar. Esa frase fue como un balde de agua fría en su cara. Sebastián se quedó inmóvil, con la boca abierta, los ojos confundidos, incapaz de creer que me atreviera a responderle. Estaba acostumbrado a mi silencio, pero esta vez no le di ese privilegio. Continué, con voz clara y firme, para que ambos me escucharan bien. Y no tengo la obligación de mantener a quienes insultan a mi hija. Dicho eso, cerré la puerta con fuerza frente a ellos y eché el cerrojo. Los gritos y los golpes continuaron un rato, pero no abrí. Me quedé apoyada contra la puerta, escuchando la lluvia caer, sintiendo que por fin me había quitado un peso de encima. Cuando los golpes cesaron por completo, me giré y vi a Leticia aún sentada, con los ojos muy abiertos, pero sin miedo ya. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó con voz temblorosa. Sonreí, me acerqué y la abracé. «Estoy bien, hija. Y tú también lo estarás». Unas semanas después, la vecina de la tienda me contó que había visto a Sebastián trabajando como cargador en un mercado mayorista. Se veía 10 años más viejo, encorvado, con la cara hundida, sin rastro del hombre elegante que una vez estuvo en la cima. Isabela fue enviada al campo a vivir con su abuela materna, donde la vida lujosa a la que estaba acostumbrada se terminó. La vecina me lo contó con tono compasivo. La pobre niña tiene que hacer los quehaceres, ir al mercado, aprender a vivir con poco. Se le ve muy mal, doña Verónica. Asentí, sin decir nada. No sentí satisfacción, ni lástima. Ellos habían elegido su camino. Poco después, la empresa Duarte Corp cambió su nombre a Villaseñor y Asociados. No la dirigí directamente. Designé a una joven directora ejecutiva, capaz y apasionada, que entendía que una empresa no se construye solo con ganancias, sino con personas. La primera política que establecí fue un aumento salarial para todo el personal, especialmente para los trabajadores de limpieza y mantenimiento, los más olvidados. Creé un fondo de bienestar y un programa de licencia paga para las empleadas embarazadas. No quería que nadie en esa empresa fuera tratado como una herramienta, como lo fue Leticia en la familia de Sebastián. Cada mañana sigo despertándome a las 4 y con mis propias manos amaso la harina, extiendo la masa y doy forma a los panes de concha dorados. El olor del pan recién horneado es mi verdadera paz, el lugar donde me encuentro conmigo misma después de las tormentas. La panadería no es solo mi medio de vida, sino también mi segundo hogar, el de Leticia y mío, donde juntas sanamos nuestras heridas. Miro hacia el mostrador y veo a los clientes de siempre sonreír, pedir otra taza de café con leche, y mi corazón se siente ligero. La vida, a pesar de todo el dolor, aún tiene momentos que valen la pena. Leticia, mi hija, poco a poco está volviendo a ser ella misma. Después de días sumida en el silencio y la oscuridad, ha comenzado a abrir su corazón al mundo. La veo recuperar sus viejos gustos, leer, arreglar flores y ofrecer clases gratuitas a los niños del barrio. Una tarde, la encontré sentada en el patio trasero, colocando con cuidado unas flores de crisantemo amarillo en un jarrón, mientras tarareaba una canción infantil. «Mamá», extrañaba esta sensación, dijo con una voz suave pero llena de vida. «Me gusta hacer cosas pequeñas, así, para recordarme que sigo teniendo valor». La abracé, sintiendo su corazón latir con fuerza otra vez, y supe que mi hija estaba regresando paso a paso. Un día, Leticia entró a la panadería con el rostro radiante y las mejillas sonrojadas. «Mamá, quiero volver a ser maestra de preescolar», me dijo con los ojos brillantes. Me di cuenta de que mi felicidad está en escuchar la risa de los niños. Ahí siento que soy yo misma al oírla, no pude contener las lágrimas. La abracé y le susurré, «Haz lo que te haga feliz, hija». Sabía que no era solo una decisión, sino una señal de que estaba lista para salir de la oscuridad.
Su sonrisa, ya sin esfuerzo, era ahora pura y luminosa como la luz del amanecer, y me llenó el corazón de una calidez indescriptible. Un domingo por la tarde, Leticia trajo a un hombre a la panadería. Era alto, delgado, con ojos brillantes y una sonrisa amable, con una sinceridad que rara vez se ve. «Mamá, él es Arturo», me presentó, con un tono algo tímido, pero lleno de felicidad. «Es mi compañero en la escuela». Recordé enseguida ese nombre. Arturo, el colega que había sido injustamente acusado por Isabela, causando tanto dolor y malentendidos a Leticia. Me estrechó la mano con un apretón cálido y firme, y luego me ofreció una pequeña maceta de lavanda. Leticia me dijo que le gusta el aroma de esta flor. Dijo con una sonrisa tan sincera que no pude evitar sonreírle también. Sin regalos costosos ni palabras adornadas, solo una planta pequeña, pero llena de significado. Lo miré y pensé para mis adentros que ese hombre tenía algo verdaderamente especial. Me impresionó Arturo no solo por ese detalle. El hecho de que un hombre eligiera ser maestro de preescolar, un trabajo que requiere paciencia y un amor inmenso, ya decía mucho de él. Ese fin de semana lo vi por casualidad en el patio trasero, rodeado de los niños del vecindario, enseñándoles con paciencia cómo dibujar una mariposa en papel. «Miren, las alas deben curvarse así», decía con una voz suave pero llena de entusiasmo. Leticia estaba a su lado, mirándolo con una mezcla de admiración y serenidad, una mirada que no le había visto en mucho tiempo. Me quedé junto a la ventana, con una taza de café entre las manos, y sentí que mi corazón, endurecido por las tormentas, se ablandaba. Supe entonces que mi hija por fin había encontrado un puente sólido, construido con sinceridad y respeto. Los días siguientes, Arturo se convirtió en un cliente habitual de la panadería. Solía pasar por las tardes, trayendo un libro o algunos dibujos de los niños para mostrarme. «Doña Verónica, los niños de la escuela dicen que quieren que usted haga pasteles con forma de mariposa para la fiesta de fin de año», dijo, sonriendo de oreja a oreja. Yo me reí y asentí. «Está bien, pero tú tendrás que ayudarme a decorarlos». Él aceptó enseguida, y vi a Leticia detrás del mostrador mirándonos con una sonrisa llena de felicidad. Sabía que mi hija no solo había recuperado la alegría por su trabajo, sino que también había encontrado a alguien que realmente la valoraba. Una noche, cuando la panadería ya estaba cerrada, Leticia y yo nos sentamos en la cocina, amasando la masa para los panes del día siguiente. Ella me habló de Arturo, de cómo él enseñaba con paciencia a los niños, de cómo siempre la escuchaba cuando necesitaba desahogarse. «Mamá, él nunca me obliga a ser fuerte cuando no puedo serlo», dijo en voz baja, pero llena de emoción. «Dice que tengo derecho a estar triste, pero que él estará ahí para ayudarme a sonreír otra vez». La miré. Vi cómo sus ojos brillaban, sin la sombra de los días pasados. «Te lo mereces, Leticia», le dije, tomando su mano. «Te mereces a alguien que te ame de verdad». Me levanté y tomé el suéter amarillo que había tejido hace tiempo para mi nieto, ahora terminado con un pequeño botón bonito. Se lo di a Leticia. «Guárdalo, porque creo que algún día lo necesitarás para otro niño, en un verdadero hogar». Leticia abrazó el suéter, con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. «Gracias, mamá», susurró, abrazándome con fuerza. Yo la apreté contra mí, sintiendo su corazón latir, fuerte y lleno de vida. Cada mañana, sigo abriendo la panadería, recibiendo a los clientes habituales con una sonrisa y bandejas de pan recién hecho. Leticia ahora está a mi lado, no solo como mi hija, sino como mi compañera. Arturo pasa de vez en cuando, trayendo risas y cuentos de los niños. Al verlos, sé que el amanecer ha regresado, no solo para Leticia, sino también para mí. Me tomó demasiados años entender que la bondad, si se entrega a la persona equivocada, puede convertirse en una cadena que uno mismo carga. Pero también aprendí que ninguna herida es en vano si tenemos el valor de levantarnos de ella. La vida, a veces, nos obliga a caminar por la oscuridad para comprender el valor de la luz. No me vengué por rencor, sino para proteger lo correcto, para que mi hija y todas las mujeres que alguna vez fueron despreciadas entiendan que tienen derecho a ser respetadas, amadas y a decir «basta ya».
La justicia a veces llega tarde, pero nunca guarda silencio. Y cuando elegimos ponernos del lado de la verdad, aunque el mundo entero nos dé la espalda, aún ganamos, no con poder ni con dinero, sino con la paz en nuestro propio corazón. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Realmente me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Creo que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.